No vino al mundo simplemente como un príncipe. Era hijo de dos leyendas. Su madre, Hürrem, la esclava que se convirtió en sultana, una fuerza que cambió las leyes. Su padre, Suleimán Kanuni, el sultán del siglo, cuya sombra cubría medio mundo. Su nombre era Jihangir, conquistador del mundo. Un nombre que era una pesada herencia, una profecía que el destino convertiría en una cruel ironía. Su mundo, desde el principio, no fue un palacio, sino un laberinto donde el dorado ocultaba trampas de acero, y un susurro a la espalda era más afilado que una cimitarra. Año 1531. El palacio se regocija con el nacimiento de un Shehzadeh, pero en esa alegría hay una grieta. El niño no es exactamente como los demás. Nació con una condición congénita, una joroba y, según algunas fuentes, una desviación de la columna. En un imperio donde la perfección física del sultán era símbolo del favor y poder divinos, esto no era un simple defecto, era una vulnerabilidad política, un sello que ponía fin al sueño principal de cualquier príncipe otomano, la lucha por el trono. Pero fue esto precisamente lo que lo hizo único. Incapaz de ser un rival directo, se convirtió en el más amado. Para Hürrem, un tesoro frágil que necesitaba protección. Para Suleimán, un compañero intelectual, un hijo libre de la pesada carga de la ambición, y por lo tanto, un objeto puro de ternura paternal. Jihangir creció bajo los rayos de ese amor, el más peligroso del harén. Fue agraciado con conocimientos, poesía, caligrafía, ciencias. Se convirtió en un fino conocedor de las artes. Su mente fue pulida por las mejores inteligencias del imperio. Era el niño de oro, dotado, sensible, observador. Vivía en una jaula dorada, tejida con la seda del amor de sus padres y el terciopelo de la eterna custodia. Más allá de sus confines rugía la verdadera tormenta, la ley de Fatih. El mecanismo despiadado de sucesión al trono pendía sobre sus hermanos mayores, Mustafa, Selim y Bayezid, como una hoja afilada. Jihangir solo podía observar y admirar, especialmente a su medio hermano Mustafa, el guerrero perfecto, el favorito del ejército y del pueblo, la encarnación viviente de todo lo que Jihangir físicamente no podía ser. Mustafa era para él la imagen de otro mundo imposible, un mundo de fuerza, espacios abiertos y honor marcial. Ese apego se convertiría en su hilo fatídico. Su historia no es la de un guerrero o un gobernante, es la historia de un testigo, ingenuo, vulnerable, dotado de una mente aguda para comprender las reglas del juego en el que no podía participar. Su alma era un espejo deformante que reflejaba todos los miedos, las intrigas y la crueldad inevitable de su época. Su tragedia personal es la tragedia de la humanidad atrapada en un sistema inhumano, la tragedia de un hijo condenado a amar a quien la maquinaria de poder de su propia familia estaba destinada a destruir. Tan solo 22 años, desde el nacimiento hasta un final silencioso, pero estremecedor. Su destino no es una simple línea en una crónica, sino un drama completo, un drama sobre cómo se quiebra el ser más dotado y frágil cuando el amor, la traición y la fría razón de Estado chocan en un mismo nudo sangriento. Su historia no comienza con una guerra, sino con un llanto apagado en una cuna mecida por la mano de la mujer más poderosa del imperio, y terminará donde terminaban todos los caminos para los príncipes sobrantes, en el silencio.
Nuestro viaje por las intrigas palaciegas apenas comienza, y para no perderse otras historias como esta, haga clic en este mágico botón de suscribirse y en la campana junto a él. Esto ayuda al canal a crecer y a nosotros a encontrar para ustedes las historias más jugosas y crear videos aún mejores. Topkapi. No solo un palacio, sino un organismo gigante y palpitante, donde cada susurro en los corredores tallados tiene un precio y cada suspiro puede ser un acto político. Aquí, en el corazón del Imperio Otomano, en la cúspide de su gloria, nace el Shehzade Jihangir. Su llegada debía ser el acorde final y perfecto en la sinfonía de poder de Solimán y Hürrem. 4 hijos, una hija, la familia dorada del sultán reinante está completa. El nombre para el niño se elige con grandiosidad, conquistador del mundo. No un deseo, sino una constatación. Su padre, Solimán el Magnífico, justo en ese momento continúa conquistando el mundo, preparándose para nuevas campañas. En las mezquitas rezan por el recién nacido conquistador. Los tesoreros arrojan oro a la multitud en las puertas. El aire parece espeso por el incienso y la alegría general. Y así, esta celebración universal se estrella contra el terror silencioso y privado de 2 personas, el sultán y su esposa. El primer llanto del niño, su primer examen, y un silencio penetrante a su alrededor. La alegría duró exactamente hasta el momento en que desplegaron los pañales. Jihangir llegó al mundo con una marca que no podía ocultarse con vestiduras de oro ni con altisonantes tículos. Una joroba pronunciada, una columna vertebral curvada, una asimetría en todo el cuerpo. Las crónicas otomanas, con su lacónica precisión, simplemente registran el hecho, una dolencia desde el nacimiento. Los médicos modernos, mirando hacia atrás, sugieren un probable diagnóstico: displasia espinal. No un simple defecto cosmético, sino una condición que condenaba a un dolor crónico, a úlceras que no cicatrizaban en la piel de la espalda, a la cojera y a la debilidad física. En un imperio donde el ideal del gobernante era un atleta guerrero a caballo, este bebé, desde su primer aliento, fue excluido del guión principal. Era un Shehzade, pero no un guerrero. Un príncipe, pero no un pretendiente. Un conquistador del mundo, apenas capaz de mantener su propio cuerpo en equilibrio. Y aquí comienza la verdadera historia, no la oficial, sino la palaciega. La historia no de un triunfo imperial, sino de un amor parental silencioso y desesperado en las condiciones más antinaturales para él. Hürrem, la mujer que ascendió de esclava a esposa legítima de Solimán, vio en este frágil niño un reflejo de su propia vulnerabilidad. Sus cartas al sultán no son meros informes, son gritos del alma, cifrados en líneas diplomáticas. Nuestro Jihangir sufre de llagas en el hombro, pero los médicos han realizado una operación y el hombro está ahora mejor. Detrás de esta frase, noches en vela junto a su lecho, el olor de ungüentos medicinales de azafrán y almizcle, susurros de oraciones sobre amuletos con versículos del Corán, un intento desesperado de alquimia, mezclar la mejor medicina de la época con fe y calor maternal, para curar lo incurable. Ella no luchaba solo por la salud de su hijo, luchaba por su lugar en un mundo cruel, donde la imperfección física a menudo se equiparaba a una debilidad del espíritu. Y Solimán, el soberano de la mitad del mundo conocido, el temible Kanuni, en este drama privado muestra otra faceta, aquella que solo solía confiar al papel bajo el seudónimo poético de Mujibi, el enamorado. Para Jihangir no era tanto el comendador de los creyentes, sino su padre, quien le traía miniaturas, quien podía pasar una tarde leyendo poesía en las estancias íntimas del harén, en lugar de recibir a los visires en el diván. Esa ternura era la moneda más rara en la dinastía otomana, y quizás se convirtió en el mayor regalo que el destino le otorgó a Jihangir.
Sus primeros años fueron una vida en el aislamiento más lujoso posible. Mientras sus hermanos, primero Mehmed y luego Selim y Bayaceto, pasaban por la dura escuela de administrar sanyacos, aprendiendo a comandar ejércitos y administrar justicia, Cihangir permanecía en Estambul. Su mundo se limitaba a las habitaciones de su madre, la biblioteca de su padre, los jardines de Topkapi bajo la atenta mirada de eunucos y niñeras. Era el príncipe doméstico, y ese título, en el contexto otomano, sonaba a sentencia. Amable, culto, pero no apto para asuntos serios. Su sensibilidad, agudizada por la enfermedad y el encierro, se convirtió en su carácter. Las crónicas han preservado un detalle conmovedor y espeluznante. El pequeño Cihangir lloraba al ver a su padre con armadura. No despedía a un triunfador, sino al mismo hombre que le leía poesía. Presentía no la gloria de nuevas conquistas, sino el vacío que quedaría tras su partida. En esas lágrimas se resume toda la esencia de su posición. Era un espectador en la épica saga de su familia. Comprendía el precio del teatro imperial, porque lo observaba no desde el escenario, sino entre bastidores, viendo cómo se colocaban la armadura y el maquillaje. Desde su nacimiento hasta el último aliento, el cuerpo de Cihangir fue su fortaleza y su prisión. No una jaula dorada, como la de otros príncipes, sino precisamente una cárcel de carne y hueso, cuya llave se perdió al nacer. Su joroba no es solo un término médico, es el personaje principal de su drama personal, que determinó cada paso, cada mirada, cada sueño incumplido. Desde los primeros días en el harén de Topkapi estuvo claro, este Shehazade no seguiría el camino de sus antepasados. Mientras sus hermanos, Mehmed, Selim y Bayaceto, se preparaban para empuñar la espada y el cetro, Cihangir aprendía a soportar el dolor. La cifosis, una columna vertebral curvada, deformó no solo su espalda, sino también la propia trayectoria de su vida. El Imperio Otomano, un estado construido sobre campañas ecuestres y gloria militar, no sabía qué hacer con un príncipe que apenas podía caminar una sala sin apoyo. En los informes de observadores como Oyer de Busbek, no solo se constata el hecho de la cojera de nacimiento, sino que trasluce una fría conciencia de su incapacidad política. Allí, la debilidad no se equiparaba a una enfermedad, sino a un acto de desobediencia al propio sistema. Un cuerpo que se negaba a enderezarse se convertía en un acto de desobediencia al propio sistema. ¿Qué salió mal en el vientre de la mujer más poderosa del imperio? Historiadores y médicos mantienen una polémica silenciosa a través de los siglos. Los cronistas otomanos lo atribuyeron todo a la voluntad divina, una explicación conveniente que eximía de responsabilidad a la dinastía. El análisis moderno, sin embargo, ahonda más en los sustratos biológicos. La versión número 1, displasia espinal, un fallo en la programación misma de la construcción de las vértebras. La causa, la lotería genética o las secuelas de infecciones padecidas por Hürrem. Cabe recordar que Hürrem dio a luz casi sin interrupción, 6 hijos en 12 años. Su organismo, quizá agotado, para el momento de su último embarazo con Cihangir, ya había gastado sus recursos. El encierro en el harén, que privaba de luz solar, pudo causar deficiencia de vitamina D y raquitismo, afectando la formación de los huesos del feto. También circulan hipótesis más sombrías sobre tuberculosis o sífilis, flagelos de la época. Cada una de estas teorías convierte al harén, de lujosas estancias, en el epicentro de una silenciosa guerra biológica, donde enemigos invisibles asestaban un golpe a lo más vulnerable, el futuro del príncipe. La medicina de la época luchó contra el mal con métodos que oscilaban entre la alquimia y la desesperación.
Los sanadores aplicaban incisiones quirúrgicas para reducir y limpiar heridas que no cicatrizaban. Utilizaban compresas de vino y safrán. Los médicos envolvían su columna curvada en corsets de cuero y metal. Torpes prótesis que debían forzar al cuerpo a someterse al protocolo, pero que solo se clavaban en la piel, recordándole la futilidad. Cada uno de esos corsets era una metáfora de su posición. Marcos rígidos en los que intentaban encajar una vida no hecha para ellos. Todo ello forjó un carácter distinto del temperamento fogoso de sus hermanos. Su mundo se redujo a bibliotecas, talleres de calígrafos y divanes poéticos. Si sus hermanos medían fuerzas en campañas, él medía ingenio en salones. Sus contemporáneos destacaron su mente aguda y melancólica. Pero esa compensación con la genialidad es a menudo un mito piadoso que inventamos para consuelo. La realidad era más amarga. Cada mirada furtiva a su figura, cada susurro a sus espaldas sobre la corrupción o un envenenamiento en el útero, todo ello lo corroía por dentro. Estaba condenado a ser inteligente porque su cuerpo no le permitía ser fuerte. Su intelecto no era un don, sino una fortaleza obligada, erigida para su defensa. Su tragedia es también un corte transversal único de la medicina otomana y las relaciones sociales. Sin antibióticos, cada herida sin cicatrizar en su joroba amenazaba con sepsis. Cada operación exitosa de los sanadores podía terminar siendo fatal. Curiosamente, Jihangir, siendo él mismo un discapacitado, se convirtió en el patrocinador no oficial de quienes eran como él. Financió baños y fundaciones para enfermos y cojos, un gesto raro en una sociedad donde la perfección física se valoraba a nivel de culto. En esto había una rebelión silenciosa, la creación de una comunidad alternativa para aquellos a quienes el imperio prefería no ver. La jaula dorada. Este cliché existe precisamente porque describe la realidad más amarga. Se puede ser el ave más preciada y más cuidada del mundo, pero los barrotes no se suavizan por ello. La vida de Jihangir en Topkapi es el ejemplo canónico de esta paradoja. Su mundo estaba alfombrado con tapices persas, su mañana comenzaba con una oración en sus aposentos privados bajo la voz tenue del muezín, y su almuerzo consistía en platos exquisitos que los médicos de la corte examinaban personalmente para ver si podrían causar un ataque de dolor en su columna vertebral curvada. La baklava adaptada al débil estómago del príncipe no es simplemente un postre, es un símbolo de una vida en la que incluso los placeres tenían que ser mutilados para que no hicieran daño. Su día estaba programado al minuto, como el de cualquier Shehazade, pero con un ajuste fundamental. Mientras Selim y Bayazid practicaban golpes de sable en el patio y aprendían a controlar un caballo, Jihangir dominaba el arte de sentarse. Sentarse correctamente, con dignidad, ocultando bajo capas de cojines diván y cubiertas de seda bordada su cuerpo, que se negaba a obedecerle. Asistía a las reuniones del diván no como participante, sino como un ícono viviente de la lealtad familiar que Hürrem Sultán exhibía en el lugar más visible. Asiente, hijo, mira con inteligencia, muéstrale a tu padre que tu mente funciona, ya que tu cuerpo ha fallado. La cotidianidad del Shehazade es un teatro, donde cada objeto es un accesorio. El bastón de plata en el que se apoyaba no es solo un apoyo, es el cetro de su reino personal y reducido. La litera en la que lo cargaban 4 sirvientes no era un lujo, sino el único medio de transporte, una jaula en movimiento. Su séquito, el fiel eunuco Husrev-A, su pachá personal Gül-A, los eunucos que le leían las crónicas, no era simplemente servidumbre, era su tripulación, su equipo en un barco que nunca zarpaba del muelle. Si la historia fuera una serie de televisión, el año 1551 sería ese momento en el que el espectador comprende: para el héroe no hay un final feliz.
Jihangir tiene 20 años. En un mundo donde se considera hombre a quien puede montar a caballo y blandir una cimitarra, él es una contradicción viviente. Su cuerpo, lisiado por una joroba y escoliosis, no solo le duele, lo traiciona cada día. Los dolores crónicos en la columna no son el fondo, sino el sonido principal de su existencia. Las heridas sin cicatrizar en su espalda, probablemente úlceras tróficas por la presión constante y la mala circulación, desprenden un olor que ni siquiera el ámbar puede enmascarar. Los ataques, similares a epilépticos, son relámpagos en el cielo despejado de su conciencia. Los médicos susurran sobre el maleficio o el mal de ojo, pero nosotros podemos suponer tuberculosis vertebral, mal de Pot, que devora lentamente las vértebras, o una forma severísima de displasia espinal. Diagnósticos del futuro en un mundo donde se trata con sangrías. Su universo se reduce a las estancias de Topkapi. No es un guerrero ni un cazador. Es un observador. Los embajadores europeos informan. El Shehzade está pálido y demacrado. Pasa los días con libros y componiendo poemas. En esto radica su fuerza y su maldición. Ve y comprende más que muchos cortesanos sanos. Su mente es una espada afilada, pero envuelta en la seda de la melancolía. La única orilla inquebrantable en este mar de dolor fue Hurrem. Ella lo llamaba mi cisne, una criatura demasiado frágil y bella para este mundo cruel. Sus cartas, llenas de ansiedad materna, eran para él como oxígeno. Y entonces tronó. Año 1553. Octubre. La ejecución de Mustafa. Aquí debemos detenernos un momento. Mustafa no es simplemente su medio hermano, el hijo de la odiada Mahidevran. Para Jihangir, privado debido a su condición de representar cualquier amenaza política real, Mustafa probablemente era una figura de otro orden, el mayor, fuerte, que encarnaba el ideal del guerrero, todo lo que Jihangir no podía ser. Quizás en esto no solo había afecto fraternal, sino también una cierta y dolorosa admiración, mezclada con anhelo por un destino propio diferente. Y a este hombre, la encarnación del poder otomano, lo estrangularon con un cordón de seda en la tienda de su padre, el sultán Solimán, debido a la calumnia de Rustem Pasha, esposo de su hermana Mihrimah. Jihangir no lloraba simplemente. Las crónicas pintan un cuadro de profundo derrumbe existencial. Sollozaba, vaticinando, ahora es mi turno. Comprendía la mecánica de la maquinaria del poder mejor que muchos. Si había caído el gran Mustafa, ¿qué podía protegerlo a él, frágil y enfermo, especialmente si había mantenido buenas relaciones con su hermano? Sus lágrimas no eran solo dolor, sino una aterradora epifanía. Después de esto, su declive se volvió vertiginoso. La enfermedad, latente durante años, entró en una fase final y agresiva. Fiebre, parálisis en las extremidades, alucinaciones, síntomas que ya no eran de un mal crónico, sino de una crisis aguda. Septicemia por heridas infectadas, ruptura de abscesos tuberculosos, un cerebro que se negaba a aceptar la realidad. Probablemente todo junto. Los médicos, siguiendo los protocolos de la época, solo aceleraron el final. Las sangrías debilitaban un organismo ya extenuado, y el láudano opiáceo lo sumía en visiones aterradoras. Suleimán, presa de tardíos remordimientos y de un temor paternal, intentó actuar. En 1552, incluso antes de la ejecución de Mustafa, llevó a su hijo en una campaña a Edirne, con la esperanza de que el aire fresco y el cambio de escenario lo sanaran. Fue un desastre. Los caminos de la época, el traqueteo en palanquín o carreta, eran una tortura para una columna vertebral sana. Para Jihangir, con sus heridas y deformidades, fue un infierno. Cada bache clavaba un nuevo clavo en su martirio. Fue en Edirne, durante otro de aquellos viajes saludables,
donde llegó el final. Noviembre de 1553. La tienda del sultán. Alrededor, no médicos, sino eunucos en silencio. Jihangir muere lejos de Estambul, en el ambiente de campaña que siempre le fue hostil. Su último suspiro lo recibe su padre, cuyo amor resultó ser tan tiránico y letal como su ira. Pero hay otra versión de esta historia, no trágica, sino abiertamente gótica, la que ni en el café más oscuro de Estambul se susurraría, pero que los espías europeos copiaban en sus informes con avidez horrorizada. Imaginen aquella misma tienda en Edirne, no el lugar de una agonía silenciosa, sino el teatro para el último acto, inconcebible, del drama familiar. Según estos rumores, el láudano, la tintura de opio que le administraban a Jihangir como medicina, jugó aquí un papel diferente. No amortiguó el dolor, sino que desató la lengua. Bajo los efectos del narcótico, en el crisol de un sufrimiento psicológico inconcebible tras la ejecución de Mustafá, el joven príncipe pudo encontrar en sí mismo algo que antes no existía, una furiosa y desesperada valentía. Y dirigirse a su padre no como un hijo sumiso, sino como un acusador. Las palabras acumuladas durante años sobre la injusticia, el fratricidio, la traición, irrumpieron afuera. No solo lloraba, denunciaba. Y frente a él, Solimán. No el sultán magnífico, con el sello del Estado, sino un hombre demacrado, envejecido, que acababa de ordenar la muerte de su primogénito. Su psique pende de un hilo. El arrepentimiento, la furia, el dolor y el poder absoluto y abrumador, que no tolera reproches ni siquiera del hijo amado, se mezclan en un cóctel explosivo. Y en ese silencio electrizante de la tienda, bajo el aullido del viento exterior, ocurre algo irreparable. Un estallido de ira, un golpe instantáneo, reflejo. Un cuchillo, una daga, una navaja, no importa. Lo importante es el resultado. Una herida mortal, infligida no por orden, sino en un aturdimiento de los sentidos. Esta versión no proviene de las crónicas otomanas. Ellas guardan un silencio sepulcral. Llegó de los informes del embajador Niccolo Michiel y de agentes de los Habsburgo. Para ellos, un detalle así, un sultán asesino de su propio hijo, no era un horror, sino información política inestimable que exponía al tirano. A los genízaros, por supuesto, se les presentó la hermosa leyenda de la ruptura del corazón. La verdad sobre un asesinato espontáneo en la tienda podría haber hecho estallar al ejército para el que la dinastía era sagrada. Pero en las silenciosas cancillerías de Viena y Venecia, esa verdad fue cuidadosamente anotada, sellándola con el estampado «confiable». Entonces, ¿quién fue en última instancia Jihangir en su último instante? ¿Una víctima de la enfermedad, de la historia, del veneno? ¿O la víctima más terrible, un testigo involuntario que se atrevió a decirle la verdad al soberano en su rostro y pagó por ello no según la ley de la dinastía, sino por el capricho de la desesperación humana? Esa es la versión que la historia no confirma, pero tampoco refuta definitivamente, dejando en el aire un regusto frío y metálico. Y luego, el magnífico y cínico espectáculo del luto imperial. Embalsamaron el cuerpo con almizque y alcanfor, lo llevaron de regreso a la capital, 1000 genízaros con vestiduras de luto, una salva de artillería de numerosos cañones, honores que no tuvo en vida. Solimán compondrá una elegía desgarradora, lamentando al tesoro, y prohibirá los festines durante todo un año. El imperio debía ver, el padishá llora como un padre. Su muerte no es solo un episodio triste en las crónicas dinásticas, es un punto de no retorno. Solimán, después de esto, se volvió verdaderamente el magnífico solo en el título, pero por dentro un anciano moralmente quebrantado, que enterró a 2 hijos por su propia culpa. El trono lo heredará Selim, pero el imperio que recibirá ya llevará en sí la grieta abierta por las lágrimas de Jihangir y la sangre de Mustafá.
La tragedia de un hombre frágil resultó ser el síntoma del inicio de un largo ocaso. El Cihangir histórico no es simplemente el hijo cojo de unos padres grandiosos, es un recordatorio vivo de cómo la dinastía descartaba sin piedad lo defectuoso. Su joroba y su cojera, muy probablemente secuelas de una escoliosis congénica, no eran solo un defecto físico. La serie El siglo magnífico toma esta compleja tragedia interior y la coloca en el pedestal turco más grande del mundo. Digámoslo de inmediato, en la representación del sufrimiento físico, la serie es honesta. Maquillaje, prótesis, convulsiones de ataques, Cihangir no está simplemente un poco enfermo, realmente sufre en pantalla y duele verlo. Pero el contexto de este dolor los creadores lo reescribieron radicalmente, siguiendo la ley inflexible de la telenovela. Si hay sufrimiento, también debe haber amor prohibido. La culminación es esa legendaria muerte de dolor tras la ejecución de Mustafa. En la serie no es un desvanecimiento silencioso en una tienda de campaña durante una campaña, es un acto teatral, son monólogos desgarradores, lágrimas, abrazos con el padre y la ruptura final del corazón, literalmente. Los creadores reúnen magistralmente todos los hilos en un solo punto. El amor fraternal, el conflicto con el padre, la añoranza por la madre, el amor desdichado. Es una compresión melodramática virtuosa. La discrepancia clave no radica en los hechos, sino en el enfoque. Realidad. Cihangir es un pensador que intenta comprender su mundo a través de la poesía y el conocimiento. Su tragedia es la tragedia de una mente encerrada en un cuerpo débil y en circunstancias despiadadas. Serie. Cihangir es un alma sensible, cuya tragedia se mide por el volumen de lágrimas derramadas, las suyas y las del público. Su principal atributo no es un libro en las manos, sino el dolor en el corazón. El intelectual se ha convertido en un antihéroe romántico. Incluso la relación con Hürrem se presenta de manera diferente. En la historia, es el cuidado constante de una madre por su hijo más vulnerable, reflejado en sus cartas. ¿Cómo está la salud de Cihangir? En la serie, es una hiperprotección, parte del gran plan Hürrem contra todos, donde la debilidad del hijo se convierte en su dolor y su arma al mismo tiempo. Ambos Cihangir, el real y el de la serie, mueren jóvenes, pero el primero se va como se apaga una lámpara en una biblioteca, en silencio, dejando tras de sí unas pocas líneas y el edificio de una mezquita. El segundo, como cae el telón en el acto más desgarrador de una tragedia bajo aplausos atronadores y sollozos en la sala. El primero es un detalle histórico, una víctima del sistema. El segundo es un símbolo, un ícono de sufrimiento creado porque nosotros, los espectadores del siglo XXI, aún necesitamos que cada dolor tenga un rostro hermoso y explicable. Y la serie le dio ese rostro, frágil, pálido, con ojos llenos de melancolía.